Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, apreciables colegas, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión número 10 de este seminario titulado El Giro Solidario, Voces contra el Genocidio en Gaza. Me da mucho gusto saludarles y también enviarles una felicitación de inicio de año 2026 a la espera de que pues todos sus proyectos se cumplan, de que sus metas las logren y de que sigamos juntos compartiendo este seminario que ya va en su sesión número 10. Van a ser más de 30 sesiones. El programa, como ustedes ven, está de lujo y pues el día de hoy vamos a iniciar el año y este seminario con la participación del doctor David Hernández Martínez de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de empezar, me voy a permitir leer una muy breve semblanza del doctor Hernández para que ustedes conozcan el perfil de su trabajo y después pues él nos pueda disertar el tema que tiene preparado para nosotros el día de hoy, que tiene que ver con el papel de las monarquías árabes del Golfo frente a la invasión israelí de la Franja de Gaza. El doctor Hernández es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, con mención internacional. También cuenta con un máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Estudios de Defensa Nacional por el CCDEN y graduado en Relaciones Internacionales también por la UCM. El doctor también es coordinador del grado en Relaciones Internacionales y coordinador de mentorías de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma universidad. Sus principales áreas de investigación son, entre otras, las dinámicas regionales y cambios políticos en Oriente Medio, con especial interés en el Golfo, la política exterior de España hacia el mundo árabe y la seguridad internacional. También ha sido profesor en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad Camilo José Cela e investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, el doctor Hernández ha realizado estancias de investigación en la London School of Economics and Political Science, la Universidad de Lancaster, entre otras. También cuenta con experiencia en proyectos de investigación sobre dinámicas regionales en el Mediterráneo y Oriente Medio y en grupos de investigación sobre desarrollo, seguridad y relaciones internacionales. Querido David, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, por compartir tu trabajo. Bienvenido y estamos muy complacidos de tenerte por acá. Adelante, por favor, con tu presentación, querido David. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Creo que ya lo podéis ver la pantalla. Sí, Es sí. correcto. Vale, perfecto. Bueno, lo primero de todo me uno a las felicitaciones de Año Nuevo y, bueno, como decimos aquí en España, espero que los Reyes Magos se hayan portado bien y os hayan traído muchas cosas. Bueno, en la presentación que voy a hacer ahora se centra especialmente en las monarquías del Golfo. Es cierto que ya en un primer momento a Moisés le planteé la idea de hablar del posicionamiento de los países árabes en torno a la invasión y, bueno, y destrucción de la Franja de Gaza. Sin embargo, viendo un poco lo que ha sido el calendario de todos estos seminarios, tanto de compañeros y compañeras que ya han hablado como de otros compañeros y compañeras que ya van a hablar, sí que es cierto que busqué o me pareció mejor idea centrarnos solo en un grupo de países en concreto, en este caso las monarquías del Golfo, para hacerlo de alguna forma un poco más selectiva y también porque, bueno, como ha comentado Moisés, es una línea de investigación que llevo trabajando ya prácticamente desde hace más de 10 años, que es la política exterior, sobre todo de Arabia Saudí y de otras monarquías del Golfo. Además, también hay un aspecto muy relevante y es que estos países, como veremos ahora más adelante, han jugado o están jugando un papel singular muy particular en lo que son las relaciones con Palestina y las relaciones con Israel. En este sentido, me gustaría abordar la presentación sobre todo en tres grandes temas o en tres grandes ámbitos. Por un lado, un primer apartado en el que abordaremos el posicionamiento histórico que han mantenido estas monarquías del Golfo con respecto a la cuestión palestina y con respecto a Israel.
Sobre todo en este apartado, en el posicionamiento histórico, me gustaría hablar tanto de cuál ha sido la relación que las monarquías árabes han tenido con la cuestión palestina, como también el peso que la cuestión palestina tiene, por ejemplo, a nivel interno dentro de estas monarquías y que explica de alguna forma la forma que han tenido de interactuar con los movimientos palestinos y con Israel. Un segundo apartado es reflexionar un poco cuáles han sido las relaciones de las monarquías árabes del Golfo previo a la invasión de la Franja de Gaza en el año 2023, y ahí mencionaremos también los famosos acuerdos de Abraham y cuál era lo que se presuponía que podía ocurrir antes de la invasión de la Franja de Gaza. Y por un lado, me gustaría reflexionar un poco sobre cuál han sido las visiones, las perspectivas, los intereses y las acciones que estas monarquías han desarrollado en los últimos 2 años durante la invasión de la Franja de Gaza y ver las similitudes y disparidades en sus relaciones o en su posicionamiento con la cuestión palestina, en su posicionamiento con la ocupación de territorios palestinos y en su posicionamiento con Israel. En este sentido, en el posicionamiento histórico, como decía anteriormente, lo vamos a abordar desde una perspectiva, de forma muy resumida, un poco histórica, ver cuáles han sido las relaciones entre estos países y luego ver el peso que la cuestión palestina tiene a nivel interno dentro de estos países. En este sentido, entiendo que las diapositivas las estáis viendo, porque yo las utilizo para mí, pero bueno, vale. En las relaciones con la cuestión palestina sí que me gustaría introducir tres matizaciones. La primera de esas matizaciones es que es cierto que yo estoy hablando de monarquías del Golfo, pero como muchos de vosotros podréis imaginar y sabéis perfectamente, no es un bloque monolítico, son 6 monarquías, son 6 países, son 6 regímenes que tienen sus propios intereses, que tienen su propia agenda política y que tienen sus propias estrategias regionales y diferentes formas de abordar la cuestión palestina y el conflicto en Oriente Medio. Esa es la primera y como veremos ahora más adelante, las relaciones con Palestina, las relaciones con Israel han sido muy distintas entre las distintas monarquías del Golfo. Y luego hay otra cuestión en la que tenemos que ser conscientes de que estas relaciones de las monarquías del Golfo con Palestina, las monarquías del Golfo con Israel, han ido variando a lo largo del tiempo. No ha sido una relación lineal, no ha sido una relación de igual nivel de intensidad a lo largo del tiempo, sino que existen distintos acontecimientos que marcan distintos cambios en sus prioridades. Luego también me gustaría señalar otros dos tipos de matizaciones, o mejor dicho, dos tipos de condicionantes que explican o que justifican en buena medida la particular relación que las monarquías del Golfo han tenido o tienen a día de hoy todavía con la cuestión palestina y con Israel. Por un lado, condicionantes internos. En la mayor parte de estos países, partiendo de las pocas encuestas, estudios sociológicos que se han hecho, podemos averiguar, podemos adivinar que cerca de más del 90% de la población en estos países asume la cuestión palestina como propia. Y esto es un elemento muy importante, porque la cuestión palestina no solo es un factor que cohesiona a las opiniones públicas árabes, sino que es una cuestión transnacional que asumen como propia. Es cierto que las últimas encuestas, como digo, que son muy difíciles, sobre todo los que realizan think tank extranjeros, sí que la variación con respecto a Israel tiene más matizaciones. Pero, sin embargo, la cuestión de la cuestión palestina como una causa propia es común a todos ellos. Y eso explica en buena medida por qué las monarquías árabes del Golfo, como ocurre en otros países de Oriente Medio, son muy precavidos en sus posicionamientos con la cuestión palestina, pero sobre todo son muy precavidos en su acercamiento hacia Israel. Por otro lado, también es importante un condicionamiento interno, es que estamos hablando de las monarquías del Golfo
que son países de recién creación, si lo vemos desde una perspectiva histórica. Exceptuando Arabia Saudí y Kuwait, el resto de países de forma oficial se crean en 1971. Es decir, que son todavía estados muy modernos, son estados muy jóvenes. ¿Y por qué digo esto? Porque al final el desarrollo de estos estados ha ido en paralelo a la evolución del propio conflicto en Oriente Medio. Y una preocupación que voy a repetir en las próximas diapositivas es que en estos estados una preocupación importante de los regímenes políticos ha sido su propia consolidación en el poder nacional, su propia consolidación dentro de ese poder. Y por tanto, el conflicto de Oriente Medio, la cuestión palestina, las relaciones con Israel, la han visto como un factor constantemente amenazante para su propia estabilidad interna y sobre todo para su propio porvenir en el poder político. Y otro elemento importante como condicionante interno es la diáspora palestina. Y es un condicionante interno porque sobre todo en países como Kuwait y en Arabia Saudí, donde la diáspora palestina ha sido muy importante y muy amplia, ha sido un sector social capaz de proyectar un discurso, una imagen del conflicto concreto y sobre todo ha sido un vector, por ejemplo, en momentos de crisis y de conflicto muy importante de carácter humanitario. Pero luego, aparte de esos condicionantes internos, también tenemos una serie de condicionantes externos. Las monarquías árabes del Golfo, como decía anteriormente, su mayor preocupación es la estabilidad y seguridad interna. Y más allá, la supervivencia política. Por ello, cualquier conflicto, cualquier revolución, cualquier cambio regional suele ser percibido como una amenaza. Y por ese motivo, muchas de estas monarquías siempre han priorizado la estabilidad regional, el statu quo, el orden regional por encima de otras cuestiones. Y eso explica en buena medida por qué estas monarquías, a lo largo de la historia, han jugado, digamos, un papel muy secundario con respecto al apoyo a la cuestión palestina y con respecto al conflicto en Oriente Medio. Y hay otro vector que no se nos puede olvidar al hablar de estas monarquías, que es su alianza con Estados Unidos. El principal valedor político de estas monarquías y el principal garante de su seguridad y defensa es Estados Unidos. Y lo estamos viendo recientemente con Donald Trump, pero lo podríamos ver con cada uno de los presidentes de Estados Unidos. Y para estas monarquías, a lo largo de la historia, han tenido que hacer un difícil equilibrio entre lo que su opinión pública, sus sociedades les demandan con respecto a la cuestión palestina y lo que es una prioridad para ellos estratégica, que es la alianza con Estados Unidos. Dicho lo cual, en las relaciones con la causa palestina, para hacerlo de alguna forma más práctica, yo me he atrevido a dividirlo en tres grandes etapas según la relación de las monarquías árabes con respecto a la cuestión palestina y según la monarquía árabe que más protagonismo ha desempeñado en esas relaciones con la cuestión palestina. En este sentido, podemos diferenciar o podemos distinguir una primera etapa en la que el mayor protagonismo dentro de las monarquías árabes lo lleva Kuwait. Obviamente en esta etapa, en los años 40, 50 y 60, de hecho Kuwait no se constituye como Estado, como Emirato Independiente, hasta principios de los 60. En esta primera etapa existen otros países que asumen en el Oriente Medio un mayor rol protagonista, como puede ser Egipto, como puede ser Siria, como puede ser Jordania. Sin embargo, dentro de las monarquías árabes, en esta primera etapa, Kuwait juega un papel importante porque se convierte en uno de los principales centros de acogida de la diáspora palestina en Oriente Medio. Y no solo se convierte en uno de los principales centros de acogida de la diáspora palestina en Oriente Medio, sino que además se convierte en un espacio de organización de las fuerzas palestinas. De organización de las fuerzas palestinas, como por ejemplo puede ser el movimiento o la plataforma más emblemática palestina, que es Al-Fatah.
Y es entonces Kuwait cuando se convierte en un centro neurálgico para el movimiento palestino para organizarse de forma más o menos independiente o autónoma sin el apoyo de otros países árabes. Esa primera etapa termina sobre todo, o la podemos situar su final a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando hay una nueva, bueno, cuando hay otra monarquía que asume un papel más relevante, que es el caso de Arabia Saudí. Arabia Saudí ya no se plantea ser el líder dentro de las monarquías árabes del Golfo en su relación con la cuestión palestina, sino que se plantea ser el líder regional. Estamos hablando del decaimiento de Egipto, del movimiento panarabista, de incluso la aproximación de Egipto a Israel, y ese espacio es ocupado por Arabia Saudí. Arabia Saudí plantea en los años 70 que para garantizar su propia seguridad debe desempeñar un papel protagonista en Oriente Medio y que tiene que abanderar la causa palestina. Hay mucho debate hasta en qué punto Arabia Saudí asume como suya la causa palestina y hasta qué punto instrumentaliza la causa palestina para sus propios intereses y para su agenda internacional. Lo que es cierto que en los años 70, en la década de los 70 y 80, el principal país en la región que asume esa bandera de la causa palestina es Arabia Saudí, se convierte en el principal valedor político, por ejemplo, de la OLP dentro de esta región, se convierte en un principal apoyo financiero para los palestinos, actúa como mediador durante la Guerra Civil del Líbano, lleva a cabo iniciativas de reconocimiento dentro de las cumbres árabes para la OLP, pero sin embargo hay un punto, un momento histórico que rompe un poco los vínculos de las monarquías árabes del Golfo con la causa palestina. Y ese punto es la Guerra del Golfo de 1990-1991. Saddam Hussein invade Kuwait. Kuwait había sido, como habíamos dicho anteriormente, un centro neurálgico del movimiento palestino. Y lo que ocurre es que existen ciertos líderes palestinos, incluidos Yasser Arafat, que en aquel momento justifican, apoyan o se mantienen en silencio ante la invasión de Saddam Hussein del Emirato Kuwaití. Y eso provoca un enfado por parte de las monarquías árabes del Golfo. Un enfado que se reproduce en tres grandes ámbitos. Por un lado, muchos palestinos son expulsados de estas monarquías. Por otro lado, estas monarquías condicionan o limitan su apoyo económico y político a la causa palestina, y estas monarquías comienzan a replantearse verdaderamente su relación con Israel. Y todo ello se produce además, si no lo olvidamos, años 90, los famosos acuerdos de paz de Oslo de 1993, etcétera. Y esto nos lleva a una tercera etapa que la podemos situar en los últimos 15, 20 años, en el siglo XXI, en el que dentro de las monarquías árabes del Golfo, el país que ha tenido mayor protagonismo dentro de la cuestión palestina es Qatar. Y Qatar ha desempeñado un papel distinto a lo que habían hecho anteriormente Kuwait, que había sido el gran centro acogedor de muchas fuerzas palestinas, de lo que había sido Arabia Saudí, que había sido de alguna forma ese abanderado de la cuestión palestina, sino que Qatar ahora se presenta como un gran mediador en el conflicto y como un interlocutor con todas las principales partes del conflicto, tanto con Hamas, tanto como la Autoridad Nacional Palestina, tanto con Estados Unidos y tanto con Israel. En esta tercera etapa también, además, observamos una profunda división, que lo vamos a abordar ahora más adelante, que es las relaciones con Israel. Y cómo esto crea una ruptura entre las distintas monarquías árabes del Golfo, porque las relaciones con Israel existen distintas sensibilidades. Países
que lo consideran como una dinámica a finalizar, es decir, Israel es una realidad dentro de Oriente Medio y hay que formalizar esas relaciones. Países que consideran que no es el momento o el contexto para formalizar esas relaciones y países que todavía se plantean que no hay que tener ningún tipo de relación con Israel, por lo menos públicamente. Dicho lo cual, el apoyo social a Palestina. El apoyo social a Palestina es muy importante dentro de las monarquías árabes del Golfo por varios elementos. Por un lado, porque en gran parte del siglo XX, sobre todo en la década de los 60 y 70, una gran parte de la diáspora palestina se trasladó a Kuwait y Arabia Saudí, en menor medida a países como Omán y Bahrein. En los años 90 y sobre todo a principios de los 2000, una gran parte de la diáspora palestina ya no solo va a Kuwait y Arabia Saudí, sino que también se va a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos. ¿Y por qué se producen esta migración de la diáspora palestina hacia esos países? Se produce en un momento clave para estos países, que es en el momento del desarrollismo de estos países, de la consolidación de estos estados y del desarrollo económico que tienen estos países. Estos regímenes históricamente han valorado positivamente la migración palestina porque han sido o han solido ser una mano de obra altamente cualificada que ha ocupado puestos de responsabilidad en la administración estatal, en las principales empresas estatales, en centros educativos, en universidades, etcétera. Muchos de los príncipes y líderes de estas monarquías árabes han contado con profesores o tutores palestinos. Y esto es un factor a tener en cuenta porque de alguna forma configura la visión que estos líderes políticos después tienen de la cuestión palestina y del propio conflicto. Como decía anteriormente, hay varios puntos de inflexión en esa relación interna con la cuestión palestina. Uno de ellos, ya lo mencionaba anteriormente, es la Guerra del Golfo de 1990-91, que para las monarquías árabes del Golfo llega a ser hasta como una pequeña traición de los líderes palestinos a las monarquías árabes del Golfo. Hay otro punto de inflexión que lo abordaremos más adelante, que es el año 2005-2006, cuando Hamas se hace con el control de facto de la Franja de Gaza. Porque habrá monarquías árabes del Golfo, como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes o como Kuwait, que no compartirán en absoluto el ascenso político de Hamas, y mucho menos la vinculación estratégica de Hamas con Irán. Y hay otro punto de inflexión en estas relaciones, que es sin duda alguna el año 2020 y los famosos acuerdos de Abraham, porque sitúan a Emiratos Árabes y a Bahrein en un escenario distinto a lo que había ocurrido anteriormente. Dicho lo cual, la diáspora palestina en la mayor parte de estas monarquías es una diáspora valorada muy positivamente en términos económicos, pero que cuenta con una limitación absoluta en derechos y participación política. La diáspora palestina puede ya ser una diáspora de segunda y tercera generación que no van a acceder a la nacionalidad en estas monarquías. Es una diáspora palestina que no puede eh, publicitar sus demandas, sus reivindicaciones de manera pública, que no puede salirse del discurso oficial marcado por estas monarquías, y eso lo veremos más adelante, como en los últimos años hay países que han controlado mucho lo que se dice sobre la Franja de Gaza y lo que se dice sobre Israel. Entonces, es una diáspora palestina valorada económicamente y por estas monarquías, pero que tiene muy difícil manifestarse políticamente. Dicho lo cual, como decía anteriormente, la cuestión palestina es un condicionante de la política interna de estos países. La cuestión palestina es una cuestión que se considera una cuestión árabe, que es una cuestión común de todos los países.
como decía anteriormente, las encuestas que han salido en los últimos años hablan de cerca de un 90% de la población en estos países, si no casi prácticamente el 100%, que considera que Palestina tiene que ser un Estado independiente, que considera que todos los países árabes deben apoyar y defender la cuestión palestina. Ha habido manifestaciones en estos países en contra del reconocimiento a Israel. Entonces, es, como decía anteriormente, un condicionante muy importante. Por ejemplo, hace un mes, bueno, hace más de un mes, el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí visitó Estados Unidos, se reunió con Donald Trump y de la reunión en la que se filtró la prensa estadounidense, aparte de los negocios habituales que el presidente estadounidense lleva a cabo con los países de esta región, se filtró también que la administración estadounidense había estado presionando a Arabia Saudí para volver a retomar las negociaciones con Israel y poder intentar cerrar un posible acuerdo como los famosos acuerdos de Abraham. Y se filtró una frase del príncipe de Mohammed bin Salman, supuestamente, según la prensa estadounidense, que decía: no es el momento. ¿Y a qué quería decir referencia el príncipe Mohammed bin Salman de que no es el momento? Precisamente a eso, a que la monarquía saudí, como otras monarquías de la zona, no puede o no quiere atreverse a formalizar sus relaciones con Israel por la presión, por la crítica que puede recibir internamente. Otro elemento que llama la atención, como digo anteriormente, en encuestas que se han publicado también en medios de la región, es que la percepción sobre Irán ha cambiado. Muchos de estas sociedades, también de alguna forma influidos por los propios canales oficiales de los regímenes, tenían una percepción muy negativa de Irán, percibían en ocasiones a Irán como su verdadera amenaza, no tanto Israel. Y sin embargo, en los últimos años, en 2023, con esa escalada del conflicto entre Israel e Irán, muchas de estas sociedades han comenzado a tener una opinión más favorable sobre Irán, convirtiendo a Irán en ese único actor regional que es capaz de oponerse a Israel y a Estados Unidos. Eso ha ayudado de alguna forma a Irán a ganarse, como digo, ese simpatías en las sociedades de monarquías árabes en las que Irán históricamente ha sido percibido como una amenaza incluso a la integridad territorial. Y luego también el apoyo social hacia Palestina. Bueno, pues como decía anteriormente, tenemos países en los que, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, el discurso público ha estado muy controlado. Se ha supervisado mucho lo que se dice, las críticas que se pueden verter contra Israel. Sin embargo, por otro lado, tenemos a otros países, en los como por ejemplo en Omán, en Qatar o en Kuwait, en los que podemos decir abiertamente que el régimen ha permitido que se hagan críticas abiertas a Israel, que se hable directamente de genocidio y además haya manifestaciones públicas en favor a Palestina. Luego tenemos otro caso que es, por ejemplo, Bahrein, en las que ha habido protestas, en las que contra Israel, en las que se ha presionado para que el gobierno rompa la relación con Israel, pero estas protestas en muchos casos han sido reprimidas. Dicho lo cual, me gustaría avanzar, no sé cómo voy de tiempo, vale, perfecto. Me gustaría avanzar en la segunda parte, que es el posicionamiento previo a la invasión de Gaza. ¿Cuál era la situación de estas monarquías con respecto a la cuestión palestina y sobre todo con respecto a Israel? En este sentido, podemos hablar que las monarquías árabes del Golfo han tenido una influencia determinante, o bueno, más que determinante, importante dentro del movimiento palestino. Han tenido una influencia muy importante dentro del movimiento palestino porque, como decía anteriormente, por un lado, han acogido a líderes y plataformas palestinas dentro de su territorio, porque han hecho bandera de la cuestión palestina y sobre todo un factor muy importante porque han financiado y financian
parte o a determinados actores palestinos. Por un lado, la influencia sobre los movimientos palestinos es moderada en la primera etapa de las décadas de los 50, 60 y 70, en los que el verdadero liderazgo de esta cuestión recae sobre otros países que habíamos mencionado anteriormente, como Egipto, como Siria o como Jordania. Sin embargo, las monarquías árabes del Golfo, sobre todo Cuba y Arabia Saudí, establecen una línea de actuación que se va a mantener hasta principios del siglo XXI, que es la de apoyar y reconocer solo aquellas formaciones moderadas palestinas. En un contexto y en una lógica de Guerra Fría, en un contexto y en una lógica de panarabismo y movimientos socialistas en el entorno de Oriente Medio, estas monarquías solo se van a concentrar en aquellas formaciones de carácter más moderado, liberal, conservador, palestino. Y van a rechazar, no van a reconocer todas aquellas formaciones de un carácter palestino de mayor carácter revolucionario o de izquierdas. Por eso, la gran baza o la gran apuesta de estas monarquías va a terminar siendo Al-Fatah y posteriormente la OLP. Entonces, hay que decir que la primera cuestión es que las monarquías árabes del Golfo van a condicionar su apoyo fundamentalmente a una cuestión ideológica. Sin embargo, en la segunda etapa, en los años 70 y 80, las monarquías árabes del Golfo van a pasar, sobre todo Arabia Saudí, van a pasar a ser un gran apoyo económico y político para la cuestión palestina y sobre todo para la OLP. Y sobre todo para figuras como Yasser Arafat. Porque van a decir, como decía anteriormente, que van a ser su gran apuesta para liderar esa cuestión palestina y sobre todo porque van a hacer bandera de la cuestión palestina. Sin embargo, en los años 90 y principios de los 2000 tenemos una crisis en las relaciones entre las monarquías árabes del Golfo y los principales movimientos o actores palestinos. Esta crisis se produce por varias razones. La primera, porque lo habíamos mencionado anteriormente, la famosa Guerra del Golfo y ese distanciamiento con los líderes palestinos. La segunda, los acuerdos de paz de Oslo de 1993, el posterior acuerdo de Jordania con Israel, eso cambia el mapa regional. Cambia el mapa regional porque hay monarquías que comienzan a entablar relaciones más o menos formales con Israel. Es el momento en el que, por ejemplo, Israel abre una oficina comercial con Qatar, es el momento en el que Israel establece relaciones comerciales con Omán, es decir, se produce un acercamiento. Y es en este momento en el que, por ejemplo, Arabia Saudí cambia completamente el mapa político de actuación, ya no abandera la cuestión palestina, sino que ahora Arabia Saudí pretende abanderar el acuerdo de paz. De hecho, Arabia Saudí, en la cumbre árabe de 2002, lleva a cabo lo que se conoció como la Iniciativa de Paz Árabe o el Plan Abdullah, en aquel momento el rey Abdullah de Arabia Saudí, que pone sobre la mesa el reconocimiento de dos estados, un estado palestino y un estado de Israel, que secundan en aquel momento todos los países miembros de la Liga Árabe. Sin embargo, esta iniciativa fue desechada por Israel y sobre todo por la administración de George Bush. Y luego tenemos una cuarta etapa, que es la del ascenso de Hamás. Es decir, es cierto que Hamás, y aquí se ha analizado en otros seminarios, Hamás viene de una trayectoria mucho más amplia, pero es cierto que el año 2005-2006 es un año de ruptura para las monarquías árabes del Golfo con respecto a qué hacer con Hamás. Hay monarquías árabes del Golfo, como decía anteriormente, como Emiratos Árabes y como Arabia Saudí, que en un primer momento ejerce un cierto papel de mediación que consideran más adelante que no se puede trabajar con Hamás, y hay otras monarquías del Golfo que consideran que Hamás es un actor al que hay que potenciar o por lo menos reconocer. Y eso ya genera una primera brecha dentro de las monarquías árabes del Golfo con respecto a la cuestión palestina. La segunda brecha se va a producir
en cuanto a la relación con Israel. En este sentido, podemos hablar de tres grandes etapas en cuanto a la relación con Israel. Una primera etapa que podemos hablar de confrontación o de negación a Israel, que es un apoyo decidido a la cuestión palestina, un no reconocimiento a Israel. Tenemos en los años 60 la cumbre de la Liga Árabe en Jartún, donde se habla de los tres nos a Israel, que lo asume, por ejemplo, Arabia Saudí. Tenemos la cumbre de Rabat de 1974, donde se reconoce a la OLP como el actor eh, portavoz de la cuestión palestina, y es esa confrontación contra Israel. Tiene ciertos matices, porque sí que habían existido ciertos contactos de inteligencia sobre el terreno, por ejemplo, entre Arabia Saudí e Israel en la guerra civil de Yemen de la década de los 60, en los que Arabia Saudí, por ejemplo, apoyó a las tropas realistas contra las tropas socialistas que apoyaba en ese momento Egipto. Y en ese momento Israel también dio asistencia a las tropas monárquicas en Yemen. Sin embargo, lo que es cierto es que de cara oficial las relaciones eran totalmente nulas. Hay una segunda etapa, que es la que hablaba anteriormente, que es los años 90 y principios de los 2000, dentro del marco de los acuerdos de paz de Oslo de 1993, donde se establecen, como decía anteriormente, los primeros contactos facilitados por Estados Unidos entre las monarquías árabes del Golfo e Israel. Sin embargo, esos contactos parece quedar en un segundo plano, sobre todo a partir de la segunda intifada, sobre todo cuando comienzan a tomar una mayor posición dentro del gobierno de Israel, las posiciones más extremistas, y sobre todo, como decía anteriormente, también con el ascenso de Hamas en la Franja de Gaza. Y luego tenemos una tercera etapa, que es una etapa de aproximación, que la podemos situar entre el año 2011 y el año 2023. El año 2011 porque tienen en cuenta dos elementos. Por un lado, las revueltas árabes, denominadas primaveras árabes del año 2011, y por otro lado, esa expansión de Irán en el entorno regional, que en su momento muchas monarquías árabes bautizaron como el eje creciente chií, haciendo referencia a esa supuesta influencia creciente de Irán en distintos países de Oriente Medio. Al final, muchos de estos regímenes y monarquías árabes se acercan a Israel, o empiezan a acercarse a Israel, o empiezan a plantearse la idea de acercarse a Israel por varias razones prácticas. La primera es porque perciben que la verdadera amenaza a su seguridad no es Israel, sino que es Irán. Y esa es una percepción que tienen sobre todo en Kuwait, que tienen sobre todo en Bahrein, que tienen sobre todo en Emiratos Árabes, donde tienen disputas territoriales con Irán. La segunda es que las revueltas árabes del 2011, aunque tuvieron un impacto, exceptuando Bahrein, muy reducido, muy limitado en estas monarquías árabes del Golfo, deja un pozo de miedo. Y al final, muchas de estas protestas, muchos de estos movimientos, aunque hay mucho debate sobre ello, sobre el impacto de las redes sociales e Internet, muchas de estas protestas y revueltas al final se organizaron, se movilizaron a través de redes sociales y a través de Internet. Y muchas de estas monarquías observan su entorno y perciben cuál es un país potencia tecnológica en la zona, cuál es un país que también tiene como principal amenaza a Irán, y al final, por un interés puramente estratégico, pues, empiezan a observar a Israel con otra perspectiva. Y además no hay que olvidar otro factor muy importante, que es Estados Unidos, que empuja y presiona a estas monarquías para que se acerquen y se aproximen a Israel. Y por eso tenemos los acuerdos de Abraham del año 2020, en los que dentro de los países que firman ese reconocimiento con Israel están también Emiratos Árabes y está Bahrein.
Y también se plantean que los siguientes países que pueden secundar esos acuerdos son Omán y Arabia Saudí. La administración de Donald Trump no le da tiempo en la primer mandato a trabajar en ello. La administración de Joe Biden intenta hacer esfuerzos para que Arabia Saudí y Omán se sienten a negociar formalmente con Israel. De hecho, en septiembre del 2023, el príncipe Mohammed bin Salman, cuando está en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, en una entrevista habla abiertamente de que hay unas negociaciones con Israel y habla abiertamente de que cada vez se está más cerca de llegar a un acuerdo. Esto es septiembre del 2023, no hay que olvidarlo. Y sin embargo, la invasión de la Franja de Gaza paraliza totalmente estas relaciones. Y lo paraliza en varios sentidos. Por un lado, Bahrein, bajo la presión social, con las manifestaciones que hay, rompe relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Y por otro lado, Arabia Saudí y Oman, en principio, paralizan totalmente cualquier negociación o posible acuerdo con Israel. El único país que se ha mostrado en una misma línea sigue siendo Emiratos Árabes. Dicho lo cual, ¿cuál es el impacto de los acuerdos de Abraham? Hay una cuestión que yo siempre recalco de los acuerdos de Abraham, que lo debemos observar desde una perspectiva regional, pero también desde una perspectiva internacional. Y en esa perspectiva internacional tenemos que hablar también del papel, obviamente, de Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra en una tesitura. Por un lado, quiere retirarse de Oriente Medio, o mejor dicho, quiere tener una presencia menor en Oriente Medio, y que es una estrategia planteada por Obama y continuada por Donald Trump y Joe Biden, y que queda totalmente reflejado, por ejemplo, en la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero por otro lado, no quiere o quiere contener la influencia creciente de China en distintas regiones del mundo, entre ellas Oriente Medio. Y los acuerdos de Abraham son un elemento, o por decirlo de alguna manera, el mejor elemento que tiene Estados Unidos para cumplir con esos dos objetivos. El primero, porque consigue establecer un cauce, una comunicación directa entre sus dos grandes aliados, que son Israel y las monarquías árabes. Y por otro lado, porque en los acuerdos de Abraham se garantiza, entre otras cuestiones, que es un acuerdo de tres partes: Israel, países árabes y Estados Unidos, en los que Estados Unidos se sigue comprometiendo en la seguridad y defensa de estos países. Por tanto, cuando hablemos de los acuerdos de Abraham, no lo tenemos que hablar solo desde una perspectiva regional, sino que también lo tenemos que plantear desde una perspectiva internacional. En este sentido, los acuerdos de Abraham marcan un punto de inflexión no solo por el número de países que normalizan sus relaciones con Israel, sino porque hay otro elemento que no aparece en los acuerdos de Abraham, que es la condicionalidad hacia un Estado palestino. Los países árabes que firman los acuerdos de Abraham se olvidan de imponer como condición un Estado palestino. Y eso es una gran victoria política de Israel, y eso es lo que además también sirve para abrir otras negociaciones con países árabes, como puede ser con Arabia Saudí y Omán, y plantear que la condicionalidad palestina ya no aparezca en la negociación. Dicho lo cual, para ir finalizando, podemos hablar del posicionamiento durante la invasión de la Franja de Gaza que han tenido estas monarquías árabes del Golfo. Podemos empezar por unos puntos en común. ¿Qué puntos de común teníamos antes de la invasión de la Franja de Gaza en octubre del 2023? En el primer punto es que las monarquías árabes del Golfo percibían la cuestión palestina como una cuestión totalmente relegada de su agenda regional.
era una cuestión en la que ya no la percibían como una cuestión necesariamente que abordar, sino que sus mayores esfuerzos se centraban precisamente en acercarse, en aproximarse a Israel. Existía totalmente un distanciamiento entre los palestinos y las monarquías árabes del Golfo que habían sido un importante apoyo. Otro factor muy importante para las monarquías árabes del Golfo es lograr la estabilización regional. En el año 2021, a principios del año 2021, se celebra en Arabia Saudí la cumbre de Al-Ula, que es una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo. Durante 4 años, el Consejo de Cooperación del Golfo había estado prácticamente paralizado, si no desaparecido. Y esto era porque veníamos del bloqueo sobre Qatar, realizado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto. En la cumbre del año 2021, en Al-Ula, se establece de nuevo retomar la agenda regional del Consejo de Cooperación del Golfo y estas 6 monarquías establecen un punto común, que es lograr la estabilización regional. Eso va a motivar, por ejemplo, el acercamiento de Arabia Saudí hacia Irán, la desescalada en Yemen, aunque ahora en las últimas semanas estamos viendo otro escenario, y por otro lado, por ejemplo, la cuestión Palestina e Israel. Por eso, el objetivo de estas monarquías en un principio es evitar que el conflicto vuelva a escalar, porque su prioridad es estabilizar la región. ¿Y por qué quieren estabilizar la región? Porque estas 6 monarquías están llevando a cabo programas de reforma económica y de desarrollo económica, los famosos Visión, Saudi Visión 2030, Qatar Visión 2030, Kuwait Visión 2035, Oman Visión 2030. Y para llevar a cabo todas esas grandes reformas macroeconómicas, todos esos grandes planes de desarrollo, todos esos grandes planes de despetrolarizar sus economías, necesitan una región estable y segura. Y luego, otra cuestión común y que no nos debería sorprender es que estas 6 monarquías defienden la solución de los dos estados, defienden ser una importante ayuda humanitaria para Palestina y además, si lo podemos llamar así, no sé si llamarlo Plan de Trump 2025, cuando Donald Trump anuncia ese plan de cese, bueno, de tregua en la Franja de Gaza a finales del año del 2025, las 6 monarquías árabes del Golfo apoyan ese plan. Un plan que hay que recordar que no implica el fin de la invasión de Israel de la Franja de Gaza. Israel todavía sigue controlando y tiene presencia en la Franja de Gaza, pero las 6 monarquías lo respaldan. ¿Cuáles las diferencias políticas, en las visiones políticas de estas 6 monarquías? Por un lado, en el posicionamiento con respecto a Israel. Desde que se produce la invasión de la Franja de Gaza, desde que se produce la destrucción de la Franja de Gaza, tenemos 3 países en los que abiertamente, en sus comunicados oficiales, en sus medios oficiales y sobre todo también en sus portavoces oficiales, han hecho críticas abiertas contra Israel, que son Kuwait, Arabia Saudí y Qatar, en los que han hablado abiertamente de genocidio. Sin embargo, tenemos otro bloque de países que han limitado sus críticas a Israel, como son Bahrein, como son Omán y Emiratos Árabes. El caso de Omán es muy paradigmático porque Omán sí que ha permitido manifestaciones abiertamente pro-palestinas y críticas con Israel, pero oficialmente el gobierno de Omán ha sido muy moderado en sus críticas con Israel. Y en este sentido, luego tenemos otro bloque de países como son Bahrein, Omán y Emiratos Árabes que defienden preservar sus relaciones con Israel. Bahrein ha roto relaciones diplomáticas con Israel, pero no ha roto o no ha denunciado los acuerdos de Abraham.
Y por otro lado tenemos Kuwait, Arabia Saudí y Qatar que plantean claramente o paralizar o revisar sus negociaciones con Israel. Ahora tenemos la otra postura política que es con respecto a Palestina. Después de los ataques del 7 de octubre, hay un país que habla o critica abiertamente lo que ha hecho Hamas, que es Emiratos Árabes, en los que habla de un total desprecio por los ataques terroristas y es un lenguaje que sorprende dentro de lo que han sido los regímenes árabes. Y Emiratos Árabes repetidamente ha señalado tanto a Israel como a Hamas de ser culpables de la situación de los últimos 2 años. Por otro lado, tenemos otros dos países, como son Arabia Saudí y Bahrein, preocupados por el ascenso de Hamas, que en esas negociaciones, en esos debates sobre qué hacer el día después de la invasión de la Franja de Gaza, siempre han pedido el desarme de Hamas y han pedido que Hamas no participe en el futuro político de Palestina. Y luego tenemos otra serie de países como son Qatar, Kuwait y Omán, que sí que defienden que Hamas es un actor político presente e irrelevante en Palestina y que no podemos o no puede desaparecer de ese escenario. Dicho lo cual, ¿cuáles han sido las diferentes acciones políticas llevadas a cabo por las monarquías del Golfo? Como decía anteriormente, tenemos dos países que han ejercido un cierto papel de mediación. Por un lado, Qatar, que ha ejercido un papel de mediación claro y directo en el conflicto, junto tal con Egipto y con Turquía. Pero luego también tenemos otro papel, que es el de Arabia Saudí, que no ha sido un actor mediador directo en el conflicto, pero sí a nivel regional. Arabia Saudí en el año 2023, en el año 2024 y en el año 2025 organiza cumbres árabes y de países musulmanes con un único objetivo, que el conflicto no escale a nivel regional. Evitar lo que tuvimos en junio de este año, esos 12 días de enfrentamiento entre Israel e Irán. Luego tenemos otro papel, que es el de neutralidad positiva, que es el de Omán, en el que se abre al diálogo con todas las partes y en la que mantiene esa calculada distancia hacia el conflicto. Luego tenemos un papel más crítico, que es el de Kuwait, que ha sido dentro de las monarquías árabes del Golfo, tal vez junto a Qatar, los más críticos con Israel y un posicionamiento claramente negativo hacia Israel. Kuwait ha manifestado abiertamente y públicamente que no se plantea sentarse en ningún momento a negociar nada con Israel. Y luego tenemos un papel mucho más ambiguo, que es el de Emiratos Árabes y el de Bahrein, en el que sus críticas a Israel han sido muy comedidas mientras mantienen sus relaciones. Ya para finalizar, en conclusiones, simplemente para hacer un repaso de estas ideas, primero, quedarnos con la idea de que las relaciones históricas con Palestina e Israel han sido distintas según los países y según también las distintas etapas, que han estado muy marcadas por lo que ocurre en el contexto nacional de estos países, en el contexto regional de Oriente Medio, que tienen unas perspectivas, estas monarquías árabes del Golfo, políticas distintas sobre lo que ha implicado y lo que implica la invasión de la Franja de Gaza en el año 2023, que solo comparten una misma premisa, que es garantizar la estabilidad humanitaria y económica de la Franja de Gaza, que la división de la opinión pública y la acción gubernamental cada vez es más grande y es una cuestión que preocupa mucho en estos regímenes, porque la opinión pública ha estado muy sensibilizada con las imágenes y con los relatos y experiencias que llegaban de lo que ocurría en la franja de Gaza y que
el resultado más directo es que se ha producido de alguna forma una congelación en la dinámica de aproximación de Israel hacia las monarquías árabes del Golfo. Una pausa en la aproximación de Israel hacia las monarquías del Golfo que no significa, perdón, una ruptura, sino una pausa. Y ahora, y ya para finalizar, la invasión de la Franja de Gaza implica o tiene una serie de implicaciones que es la percepción de estas monarquías árabes del Golfo de que el mapa regional está cambiando. Y cuando hablamos del mapa de regional tenemos que ver a Oriente Medio en una dimensión mucho más amplia. Y ciertos movimientos que estamos viendo, por ejemplo, en puntos tan lejanos aparentemente como Somalilandia, pueden explicar esa percepción de un cambio en el mapa regional. Que cambios como estamos viendo los últimos días en Yemen pueden explicar un cambio en la percepción en el mapa regional, al igual que lo que ocurrió en el último año en Siria y en el cambio de régimen. Y las monarquías árabes del Golfo son conscientes de que el mapa regional está cambiando, de que necesitan reposicionarse en ese mapa regional y tienen o están observando, estudiando cómo también posicionarse con respecto a Palestina y con respecto a Israel. Así que hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su tiempo y espero no haber sido muy aburrido. Muchas gracias, David. Al contrario, es una presentación pues muy provocadora conforme a los cambios que se están dando y a las etapas en las que hemos transitado con respecto a la política exterior de algunos países árabes hacia Palestina e Israel, particularmente los del Golfo. Bueno, normalmente siempre hay muchas preguntas. Vamos a ver si alguien de las y los colegas aquí se anima. Ahí veo conectados ya a mis colegas, la doctora Margarita Millán, doctor Daniel Abundis, ¿no? Que generalmente están haciendo cosas sobre Palestina también, y hay otras personas que también han estado colaborando con nosotros. Eh, a la primera impresión que me llega a la mente, David, es este cambio de mapa, una opinión muy particular sobre el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. ¿Qué implicaciones? ¿Podríamos profundizar un poco más sobre ese reconocimiento? Muchos países realmente reprocharon y rechazaron este reconocimiento, y a mí se me hace algo muy peligroso, porque eso quiere decir que entonces el elemento del reconocimiento puede ser utilizado a diestra y siniestra para moldear estados débiles o en colapso y redibujar el mapa político de cualquier región, siempre y cuando el que reconozca lo haga desde una posición de fuerza. Entonces, me parece lo mismo que hizo Israel al hacer un acto de acuerdo con Marruecos para reconocerse mutuamente el Sáhara Occidental a favor de Marruecos y Palestina en favor de Israel en los acuerdos de Abraham. Y bueno, la forma en la que están haciendo Yemen de manera puntual, la forma en la que la están haciendo trizas entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, también Irán con los hutíes, y toda este resquebrajamiento del mapa, como bien lo dices, David. Es un comentario que yo te quisiera pedir, profundizar sobre este elemento del reconocimiento sobre Somalilandia y cómo puede repercutir en las relaciones árabes al interior del Golfo. Y no sé si haya aquí, perdón, estoy un poco enfermo de la garganta todavía, pero por eso me escuchan un poco ronco. No sé si hay aquí algunos colegas que quieran hacer uso de la palabra para compartir con David unos minutos de retroalimentación. Adelante, por favor. Y Sí, sí, yo quisiera preguntarte también, David, además de darte la bienvenida y agradecerte por la exposición, si pudieras también profundizar en el sentido de, digamos, en términos políticos, cua- este distanciamiento o apoyo hacia Hamas, ¿qué implica? O sea, en términos, digamos, de orientación política, de proyecto, de futuro para la región, ¿cómo
¿qué implica? ¿Cómo leen a Hamas los que están absolutamente en contra y diciendo que no deben de participar en ningún tipo de negociación, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo podríamos ver esta recomposición del mapa regional en términos más globales? ¿No? O sea, ¿cómo incide esto también en cómo hoy también vemos, pues a partir de lo de Venezuela y todo lo que está pasando, también hay una recomposición como más amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a atar cabos en ese sentido? Gracias. Muchas gracias, doctora Márgara. También Charlene levantó la mano, así que podríamos juntar estas tres participaciones y luego darle la palabra a David y luego ver quién más se anima. Adelante, Charlene, muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, David, por la exposición. A mí me ayuda mucho también a entender mejor cómo este tipo de análisis rompe con estas suerte como de eh, dicotomías o maniqueísmos, países árabes versus Occidente, ¿no? Porque vemos pues perfectamente todos estos pues distinciones que hay en términos de proyectos y de acercamientos, distanciamientos. Entonces, pues cómo tu mirada nos ayuda pues justamente a tener más argumentos para dejar de ver este mundo como en términos maniqueos, ¿no? De quiénes están en un lado y quiénes están en el otro como si fueran monolitos. Entonces, bueno, te agradezco mucho todo esto que nos has compartido y justo conectando un poco con lo que te acaba de preguntar Márgara sobre el tema de Hamas, a mí también yo también me preguntaba, o sea, es decir, cuál es como un poco lo que advierte, ¿no? En relación a apoyar o a no apoyar un proyecto como ese, pero también qué relación han mantenido estos países con la Autoridad Nacional Palestina. O sea, es decir, entiendo que a partir de la Guerra del Golfo hay un distanciamiento con Yasser Arafat y entonces ahí hay un distanciamiento con la OLP, pero por ejemplo actualmente que la Autoridad Nacional Palestina pues está como yo entiendo, aquí te hablo desde la ignorancia, entiendo que es un actor político bastante ahorita deslegitimado, ¿no? Por las posiciones que ha asumido con respecto al genocidio e incluso pues pues a su defensa todavía o su propuesta de la solución de los dos estados y el tipo de cosas pues que ha hecho el presidente de la Autoridad Nacional Palestina encontrándose con Giorgia Meloni en Italia hace unos semanas, unos meses. Entonces ahí, cuál es la relación que se podría o que se ha establecido con ese actor en estos últimos años? Y justo, pues nada, en relación, digamos, a distinguir cómo no se relacionan o no quieren relacionarse con un actor como Hamas y eventualmente, pues, qué relación pueden tener con la Autoridad Nacional Palestina. Pues muchísimas gracias y también feliz año para todas y todos. Vale, muchas gracias, David. Recogemos la pregunta de Katia también. Vale. Vale. Adelante, Katia. Ay, ya, creo que ya. Justo en este sentido que pregunta Charlene, ¿cómo sería, digamos, la posición? Bueno, no podemos generalizarlo, ¿no? Pero en términos sociales, entonces cuando se habla de la cuestión palestina, ¿a qué autoridad política, digamos, estarían reconociendo? Porque si ya se dice que jamás no es, pues, una opción para las monarquías árabes, entonces la población a quién apoya. O sea, porque es fácil decir apoyamos la cuestión palestina en términos generales, ¿no? Pero en términos reales, ¿quién va a llevar el mando o quién estaría como responsable en esta situación? Gracias. Muchas gracias, Katia. Adelante, querido David, por favor. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Eh, Sobre lo del reconocimiento de Somalilandia, bueno, creo que hay un punto muy interesante que es como observar de alguna forma los discursos oficiales de los actores políticos. Y, por ejemplo, desde la invasión de la Franja de Gaza en el año 2023, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, comienza a hablar de comienza a hablar de un nuevo mapa regional y utiliza constantemente el discurso de que
Incluso habla abiertamente de que hay una ventana de oportunidad para establecer un nuevo mapa regional. Ese discurso de un nuevo mapa regional lo suscribe totalmente y lo hace suyo Donald Trump y la administración estadounidense, que hablan de la necesidad de establecer un nuevo mapa regional. En contraposición, tenemos las monarquías árabes del Golfo que no hablan exactamente de un nuevo mapa regional, sino que hablan, Arabia Saudí, que es el caso que más he seguido, de una nueva arquitectura regional o que hablan de nuevos parámetros en la seguridad regional. Es decir, al final, con palabras distintas, están hablando de lo mismo. Se ha abierto una brecha en el mapa regional y es el momento de establecer nuevos equilibrios de poder. Y creo que es a lo que estamos asistiendo en los últimos años. Nuevos equilibrios de poder donde, como decía anteriormente Moisés, se aprovecha la debilidad de determinados estados y de determinados actores para establecer esos límites de poder. Lo que hemos visto en Somalilandia es una estrategia de Israel para ganar influencia en un espacio clave como es el Mar Rojo y como es el estrecho de Bab el-Mandeb, donde desde 2023 los hutis han estado atacando barcos que supuestamente se dirigían a Israel. Lo que vemos también en Somalilandia es una respuesta por parte de la gran mayoría de países de Oriente Medio de que no van a aceptar la descomposición o la fractura de determinados países. Y eso explica, por ejemplo, cómo prácticamente todos los países de Oriente Medio y todos los países árabes han reconocido la unidad de Somalia. También hay que aquí utilizar una pequeña matización y hay que ser también realistas. Somalilandia desde los años 90 lleva actuando como un estado de facto en la práctica, pero bueno. Y luego lo que estamos viendo en Yemen, que no se le ha prestado tanta atención debido a todos los acontecimientos que están ocurriendo en estos días, vemos como hace 4 días las fuerzas del sur declaran el estado de Arabia del Sur, que se le puso poca atención. Fuerzas del sur apoyadas por Emiratos Árabes. La reacción de Arabia Saudí es atacar un barco emiratí que supuestamente mandaba armas a las fuerzas separatistas del sur. Emiratos Árabes decide retirarse de Yemen finalmente y Arabia Saudí con sus aliados lanza una ofensiva en la que ese Estado independiente de Arabia del Sur desaparece a los 4 días. ¿Por qué? Porque se vuelve a utilizar un escenario como es el de Yemen, como ha sido Somalia, para equilibrar las fuerzas y para equilibrar los poderes. Al igual que ocurrió en Irak después del año 2003, al igual que ha ocurrido en el Líbano durante, desgraciadamente, los últimos 20-30 años. Utilizar escenarios de terceros países para dirimir las fuerzas y los equilibrios de poder. Luego, sobre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, no sé quién lo decía, no sé si era Márgara, Salín o Katia, y lo enfatizaba en mi explicación, tenemos que distinguir claramente entre lo que hacen los regímenes políticos y lo que opina o justifica o defiende la opinión pública de estos países. En la mayor parte de estos países existe una cierta simpatía por Hamas, porque lo ven como un foco de resistencia ante Israel. Y como decía anteriormente en mi exposición, muchas de estas sociedades han cambiado, por ejemplo, su visión con respecto a Irán. Ya no lo ven como una amenaza, sino que lo ven que es el único actor o país que es capaz de oponerse a Israel. Entonces, eso va en contraposición a lo que defienden muchos de estos regímenes políticos, que es precisamente que Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein no quieren que jamás entre en el juego político de Palestina. Quieren que jamás sea parte del juego político en Palestina. ¿Por qué? Por varias razones. Lo primero, porque representa esa fuerza fundamentalista que para
estas monarquías es una amenaza, representa un actor palestino que no controlan y representan además un aliado de Irán en los territorios palestinos. Y por eso hay ese bloque de monarquías que no quieren que jamás entre de nuevo en el futuro político palestino. Luego tenemos otro bloque de monarquías, como puede ser Qatar, como puede ser Omán, como puede ser Kuwait, que reconocen que jamás es un actor político presente y con fuerza en Palestina. Dicho lo cual, ¿cuál es la alternativa que presentan las monarquías árabes del Golfo? Que el actor que tiene que ser el que gestione aparentemente, supuestamente, la transición en Palestina, tiene que ser la Autoridad Nacional Palestina, que es el actor, a pesar de la crisis de los 90, a la que le han dedicado la mayor parte de su financiación. ¿Cuál es el problema? Y creo que lo mencionabais anteriormente, que la Autoridad Nacional Palestina es una entidad y es un actor totalmente desacreditado dentro de los propios palestinos. Y creo que este es un error, bueno, no sé si un error o intentar ponerse una venda y no ver la realidad, que tanto las monarquías árabes del Golfo como el resto de países, y lo hago desde la perspectiva, por ejemplo, europea. Mencionabas anteriormente la visita a Meloni, por ejemplo, hace un mes estuvo aquí Mahmoud Abbas en España, en Madrid, reuniéndose con el presidente del gobierno español, etcétera. Creo que al final es intentar dar un reconocimiento a un actor palestino que no tiene el prestigio y el reconocimiento de los propios palestinos, que tampoco es que se la haya ganado. En este sentido, es como intentar dar una patada al balón y seguir hacia adelante sin ser consciente de lo que se está haciendo. Creo que, como he dicho anteriormente, también lo mencionaba en la exposición, al final, por ejemplo, las 6 monarquías árabes del Golfo concuerdan en respaldar el plan de Trump de supuestamente de los 21 puntos de Trump para la Franja de Gaza. En ese plan de Trump, aparte de las supuestamente 3, 4 etapas de retirarse Israel de la Franja de Gaza, etcétera, etcétera, se habla de un posible gobierno en el futuro y de un posible Estado palestino. Pero volvemos a lo mismo de antes. Se ha eliminado la condicionalidad de un Estado palestino. Y, por ejemplo, en ese plan de Trump, las monarquías árabes del Golfo y el resto de países árabes aceptan, por ejemplo, una especie de comité internacional experto que se haga cargo de la gobernanza de la Franja de Gaza. Es decir, volvemos a un protectorado en el siglo XXI, como había en el siglo XX, y las monarquías árabes del Golfo aceptan esa idea y esa iniciativa. ¿Por qué? Porque al final lo que pretenden es, por un lado, mantener sus relaciones con Estados Unidos y por otro lado, lo que pretenden, y vuelvo a enfatizar eso, es estabilizar la región, buscar o establecer esos nuevos márgenes regionales y equilibrios de poder, pero sin que eso lleve a un gran conflicto. Muy bien, muchas gracias. Justo ahí en la chat, Cristina preguntaba, ¿no? ¿Quién era la Autoridad Nacional Palestina? Que era una pregunta que estaba ahí en el chat. Bueno, David lo ha mencionado, es ese actor que deviene de los famosos procesos diplomáticos de procesos de Oslo, que son los procesos que vienen después de las intifadas palestinas, ¿verdad? Sobre todo la primera intifada, que es la que hace posible pues este reconocimiento de Israel, pero que Israel no reconozca a Palestina, pero reconozca un cuerpo que es la Autoridad Nacional Palestina, que se encarga de representar al pueblo palestino después de ese proceso y que desde ese momento pues ha estado, como bien dice David, no se ha ganado la legitimidad de los palestinos porque colabora mucho con Israel, porque detiene a activistas palestinos y a veces los manda a las cárceles israelíes, funciona como elemento de vigilancia y entre otras cosas, pues también ha caído en actos de corrupción, ¿verdad? Por decirlo otras cosas. Y jamás, pues no es que sea una blanca palomita, pero que sí se ha ganado el respeto de mucha gente por las actividades militares de resistencia que han hecho, no solamente con lo que pasó el 7 de octubre, sino también anteriormente
en Gaza, y sobre todo desde 2006, cuando es gobierno Hamas en Gaza, ¿verdad? Hay aquí otras dos, bueno, otra pregunta, David. Y es importante, Moisés, señalar que, si me permites, que con respecto a la Autoridad Nacional Palestina, los acuerdos de Oslo establecen un gobierno, si se quiere decir, de transición palestino, que es la famosa Autoridad Nacional Palestina, un gobierno de transición para un periodo más o menos breve en el que Israel se retirará de los territorios palestinos y en el que Israel cederá la soberanía a esa famosa Autoridad Nacional Palestina como paso previo a un Estado palestino. Estamos 30 años después de esos acuerdos de Oslo y el gobierno que debería ser coyuntural, circunstancial, de unos pocos años, sigue estando ahí, que es la Autoridad Nacional Palestina. Y lo curioso de esto es que en el famoso plan de Trump de 2025 se vuelve a hablar de un gobierno provisional palestino. Es decir, estamos en la misma casilla de salida que los acuerdos de Oslo de 1993. Es decir, lo que se les sigue proponiendo a los palestinos es lo mismo que hace 30 años. Totalmente. Y en lugar de que haya un Estado palestino, el Estado israelí se ha ido ensanchando cada vez más con los asentamientos. David, colegas, Marisol Calvo en el chat lanzó otra pregunta y dice, ¿qué hay de cierto sobre el financiamiento a ciertos grupos de resistencia en Cisjordania por parte de Qatar, por ejemplo? Dice ella, pregunta. Es una pregunta al respecto. Sí, bueno, esta ha sido una crítica recurrente de Israel y de ciertos sectores políticos, institucionales en Estados Unidos, de que Qatar, sobre todo han puesto el foco en Qatar, ha estado financiando a grupos terroristas, según Israel, y como digo, y según algunos think tanks estadounidenses, en los territorios palestinos. Y en el último foro de Doha, que es un evento que se organiza anualmente en Doha, en Qatar, en el que acuden líderes políticos de todo el mundo y que acuden líderes regionales de todo el mundo, creo que fue el propio ministro de Asuntos Exteriores de Qatar quien sacó a la luz o publicó, dijo abiertamente en la conferencia que habían sido Estados Unidos e Israel los que le habían pedido en su momento financiar y apoyar a Hamas. Entonces, es muy discutido el papel de Qatar y sus relaciones no solo con Hamas, sino con otras fuerzas palestinas. Lo que sí que es cierto que a día de hoy, sea cuales sean las razones, Qatar es la única monarquía árabe que tiene una interlocución directa con los principales actores palestinos, sean la organización que sean. Y eso sí que es un papel que se ha visto, por ejemplo, en los últimos meses en los que Qatar ha ejercido esa mediación y ha facilitado esa negociación. Y eso ha provocado, por ejemplo, que no sé si recordáis, cuando Israel ataca a Doha para atacar la delegación de Hamas en Doha, tiene una respuesta fulgurante de Estados Unidos y de Donald Trump que obligan incluso, no sé si lo visteis, a Netanyahu a llamar desde el despacho Oval, Benjamin Netanyahu, llamar al emir de Qatar y pedirle públicamente disculpas por el ataque en territorio qatarí. Porque Estados Unidos reconoce el papel y la importancia que tiene Qatar en Oriente Medio. Sí, totalmente. Eh, David Alterman dice que si tienes escritos, porque ha sido muy claro en la exposición, que nos quisieras compartir en el chat para que nosotros podamos tener acceso a ellos, en Eh, páginas web. bueno, esto queda un poco como... eh, creo que de hecho tú, bueno, no sé si hay un libro que hemos sacado, bueno, que se sacó recientemente, que de hecho estaba pensando que escribías tú en él, Moisés, que lo tengo por aquí, que se llama La península arábiga e Irán ante la cuestión palestina, que es un libro coordinado por Ignacio Álvarez Osorio, que ya ha intervenido aquí anteriormente,
Itxaso Domínguez de Olazábal, donde escribo yo un capítulo sobre Arabia Saudí, pero también escribe el propio profesor Moisés, y que es un libro en el que se hace un repaso de todos los países del Golfo, se habla de las monarquías del Golfo, pero también se habla de Irán, se habla de Yemen y sus relaciones con Palestina e Israel a lo largo de la historia. No sé si es un libro que está ya disponible en México, porque en España salió hace poco, y es un trabajo en el que yo, por ejemplo, para esta exposición lo utilizo como referencia porque se aborda, como digo, país por país y sus relaciones con Palestina y con Israel, y que, bueno, yo en mis clases lo recomiendo y lo recomiendo si lo tenéis a mano. Y luego, no sé, bueno, yo si investigáis un poco, es que no sé ahora, además me da un poco de vergüenza como parece aquí hablar de mi libro o algo así. Bueno, si investigáis un poco, mis áreas de investigación se han centrado sobre todo en la política exterior de Arabia Saudí, y el último libro que publiqué, creo que, no sé si te lo hice llegar, Moisés, se llama El nuevo orden regional en Oriente Medio, que lo publiqué a finales del 2023. Y para que veáis cómo los profesores, expertos o como queramos llamarnos, no tenemos ni idea de lo que ocurre en el mundo, cuando yo estaba publicando, escribiendo ese libro, ya estaba en la editorial a punto de salir. Yo tenía un apartado para hablar de Palestina e Israel, y en ese apartado decía que era un conflicto congelado que estaba apartado de la agenda regional. Y el 7 de octubre la propia editorial me dijo: David, creo que a este apartado le tienes que dar una vuelta, porque mis previsiones eran, también la intención que muchos países tenían al respecto era que era un conflicto que se quería apartar de la agenda regional, dejarlo ahí congelado, apartado. Pues el 7 de octubre cambia totalmente ese paradigma. Y no sé, más apartado, pero bueno. Y también, como hablaba antes de que empezáramos esto, Moisés, le decía a Moisés que, por supuesto, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, pues cualquiera que esté interesado en acudir para hacer algún tipo de investigación y tal, pues será bienvenido. Muchas gracias, David. De hecho, esa era la apuesta. Muchos de mis colegas se acordarán cuando viene el famoso Plan Trump, la apuesta era esa, o sea, darle a los palestinos una cantidad de dinero determinada. Ahora no lo recuerdo exactamente con precisión cuánto. Un pueblo fuera de Jerusalén como su capital, un pueblo afuera de Jerusalén, y además, este, creo que si acaso devolverles algunas tierras que están en el desierto del Negev, que en realidad son tierras donde viven beduinos de manera itinerante y que no están acostumbrados a ese concepto de propiedad privada y estática. Y entonces era darles dinero y a cambio del reconocimiento de Israel y sacarlos de la agenda. Y como bien decía David, países árabes de la península firmar los acuerdos de Abraham, incorporar a Arabia Saudita y entonces apagar el fuego de la cuestión palestina, reduciéndola a una cuestión meramente económica y humanitaria. Y Sí, entonces viene el ataque de Hamas, ¿verdad? Ahí viene el ataque de Hamas, donde echa por la borda el párrafo de David, dice, pero también regresa a Palestina a la agenda. Sí, David. no, y solo, perdona, Moisés, solo al final lo tenemos que ver desde la perspectiva en la que en los años 40 y 50 se hablaba del conflicto árabe-israelí. Mm, Más adelante se hablaba del conflicto palestino-israelí. ujú. Y en los últimos tiempos hablamos del conflicto de Gaza, del conflicto contra Hamas, es decir, se ha ido minimizando Mm, el alcance de ese conflicto en consonancia con la retórica del propio Israel. Y en ese sentido también, justo relacionándolo con Somalilandia, el propio presidente de Somalia, y ha habido algunos diplomáticos árabes que también han enfatizado que si el reconocimiento de Israel de Somalilandia, no había detrás dos cuestiones. Por un lado, el acceso de Israel y establecer Israel una base en Somalilandia que le dé acceso al estrecho de Malé, pero por otro lado, muchos han señalado que si no sería una excusa para, por ejemplo, expulsar a palestinos a Somalilandia. ujú. Que eso es un elemento que muchos han señalado que si no estaría detrás de ese posible acuerdo. Sí, es cierto. Doctora Millán, adelante, por favor. Sí, bueno, que ahorita escuchándoles,
También podríamos leer el 7 de octubre del 23 pues como una intervención justo en esa ya recomposición regional aparentemente muy bien armada, ¿no? Que tiene que ver también con esta reducción del conflicto, como dice David, em, y que sin embargo, a ver, lo que quiero decir es que como los actores, por más que pensemos que estamos frente a una lógica de poder casi, casi, pues, imbatible, ¿no? Esta acción del 7 de octubre cambia mucho las cosas, no solo regresa a la agenda la cuestión palestina, sino regresa a la historia de cómo Palestina ha sido posible. Es decir, yo lo que veo, y en esto que llamamos el giro solidario, no solo es la solidaridad frente al genocidio, sino también el reconocimiento de una historia que de alguna manera estaba sepultada, ¿no? Que estaba oscurecida, que ya la narrativa no la dejaba ni ver, ¿no? De tal manera que hacía posible esto, esta propuesta, ¿no? De dejar a los palestinos en este lugar y una solución económica, y olvídate, ya nos vamos a lo que sigue. Y creo que el vuelco que sucede a partir del 7 de octubre es que, a mi parecer, esto ya no se puede más. O sea, esa reconfiguración planeada y acordada no es posible después de lo que ha estado pasando, ¿no? Eh, lo que nos interesa saber es, bueno, ¿con qué más se puede responder a ese tipo de planes, ¿no? Por eso yo también les decía lo que está haciendo Trump, que sin duda tenemos que pensar Trump y, o sea, la política actual estadounidense y la israelí como una sola, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Trump ahora en Venezuela, ¿qué sentido tiene? Y de igual manera, o sea, lo que estamos viendo en América Latina es un regreso de un antiimperialismo que desde hace mucho tiempo estaba también como muy contenido, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo este avance, digámoslo así, de las hegemonías en su reparto del mundo, las acciones que digamos, que sostienen esto, que además que también creo son reacciones, en el caso de Trump y Venezuela, reacciones un poco desesperadas, ¿no? Producen una contraparte, pues que no sabemos qué tan manejable sea y a dónde nos vaya a llevar, ¿no? No sé si soy clara. O sea, la conciencia hoy, por ejemplo, de la historia de Palestina, del colonialismo israelí, de los orígenes del llamado conflicto, hoy es cada vez más nítida. O sea, es muy difícil que se pueda volver a regresar a la narrativa realmente de la Hasbara en el sentido de que aquí no pasa nada. O sea, simplemente el Estado israelí como el único Estado democrático en Medio Oriente, bueno, pues eso se ha caído, pero brutalmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a partir de esto? Yo creo, la gran incógnita, ¿no? Y no sé eso, cómo lo veas tú, David. Sobre todo desde una visión europea, ¿no? Donde se ha sido muy tibio, muy cauteloso, muy vamos a seguir a Trump, ¿no? O sea, Macron felicitando a Trump por haber capturado a Maduro, en fin, ¿no? Como que, híjole, ya son narrativas que yo creo no se pueden sostener en esta dicotomía que tú decías, David, de las posiciones institucionales versus, pues, lo que llamas la opinión pública, que también son los movimientos hoy de los pueblos, ¿no? Y de los ciudadanos, digamos, que están apareciendo cada vez más. En fin, son reflexiones que les comparto. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, aunque no es el tema y no debemos alejar el punto de vista, tengo que decir que aquí en Europa de lo que se habla ahora es de Groenlandia. Hay muchos europeos que están descubriendo hoy que hay un territorio que se llama Groenlandia y que al parecer es europeo ese territorio y que Trump se quiere hacer con ello. Yo lo mencionaba anteriormente en mi exposición. Yo recomiendo, si tenéis tiempo,
de leer en serio la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, porque otra cosa no podemos decir, pero en esa estrategia la administración estadounidense no está engañando a nadie. Claro, yo lo primero que hice fue, no es que me lea las estrategias de seguridad nacional, pero es verdad que me llamó la atención y lo dejan muy bien claro. La preocupación de Estados Unidos es lo que ellos llaman el hemisferio occidental, o lo podemos hablar más claramente, América, y hacer un control total del continente americano. A partir de ahí, ¿cuál es y Estados Unidos qué es lo que hace? Lo que plantea. Una cosa son los planes que tiene Estados Unidos y otra cosa es lo que se vayan a realizar. Es intentar desligarse cada vez más de Oriente Medio. Porque incluso la propia estrategia de seguridad nacional no se habla como, no se dice estorbo, pero se dice que ha sido un problema que se le ha prestado demasiada atención por parte de Estados Unidos. Y para que Estados Unidos se pueda ir de Oriente Medio, necesita un Israel fuerte, porque es su aparato de seguridad en la zona, y necesita que sus aliados árabes respalden a Israel. Ya está, ese es el comedido. Y todos los pasos de Estados Unidos digo, van a ir en ese sentido, en fortalecer la posición de Israel y en facilitar que los países árabes reconozcan a Israel. ¿Cuál es el problema de esto? Que se está invisibilizando totalmente a los palestinos. En este plan de Trump, etcétera, etcétera, no se tiene en cuenta a los palestinos, se les impone el plan. Y ya no es que Estados Unidos o Israel no cuente con los palestinos, se invisibilice a los palestinos, sino que los propios países árabes no cuentan con los palestinos. En el nuevo mapa regional, en la nueva arquitectura regional, como lo quieran llamar, no se cuenta con los palestinos. Como decía anteriormente en mi exposición, la condicionalidad de un Estado palestino ha desaparecido de la agenda regional de muchos países árabes. Ya no es una condición para ellos para relacionarse con Estados Unidos o para relacionarse con Israel. Ha desaparecido. Entonces, no quiero ser pesimista ni negativo a las aspiraciones palestinas, pero es cierto que no se ha contado con ellos, se les ha instrumentalizado y además es que se les está negando de nuevo, ya no solo por parte de Israel o de Estados Unidos, su propia existencia por parte de países árabes, por parte de regímenes árabes, no de las sociedades árabes. Y en este sentido, solo un pequeño matiz. No se puede entender la posición que han tomado países, bueno, primeramente en España, en Europa, pero después Francia, Reino Unido, etcétera, sin la presión social que ha habido, sin las manifestaciones que ha habido, a pesar de las muchas limitaciones, a pesar de que se ha detenido en Reino Unido, en Francia o en Alemania gente que se manifestaba por Palestina. Pero el cambio de posición de esos gobiernos no ha sido posible sin ello. Muchas gracias. Sí, ¿no? Y que tiene todo el sentido del mundo lo que pregunta la doctora Márgara y cómo David lo conecta con Groenlandia, porque sí, yo creo francamente que estamos ante una reacción de Estados Unidos y algunas otras redes del capital global contra cualquier actor político que esté desafiando lo que ellos llaman su hegemonía. eh, Se quiere desarmar a Hezbollah, se quiere desarmar a Hamas, se quieren desarmar a los kurdos, se quiere cambiar el régimen en Venezuela, se quiere ahogar o asfixiar al régimen cubano, se amenaza a México, se amenaza a Colombia, se quiere comprar Groenlandia, se amenaza a la OTAN. O sea, es como una reacción muy agresiva que en los teóricos de relaciones internacionales llaman transición hegemónica, que es antes de llegar a un mundo multipolar, porque muchos dicen que ya estamos en un mundo multipolar. Yo coincido con colegas cubanos donde dicen que no estamos todavía en un orden multipolar, estamos transitando hacia un orden multipolar y en ese tránsito, en ese interregnum, es cuando empiezan a salpicar y a multiplicarse los diferentes conflictos que estamos viendo como síntoma de ese tránsito hacia un mundo multipolar que se supone que es al que vamos liderado por China, Rusia
y Estados Unidos. Pero mientras llegamos a a ese mundo multipolar, las resistencias, como bien dice la doctora Millán, y algunos gobiernos que se han estado posicionando con una ideología, un discurso antiimperialista, pues están sufriendo los estragos de esta reacción imperial por parte de los Estados Unidos y que no tiene que ver solamente con Trump, porque yo considero, salvo lo que diga David o Márgara, que Trump muchas veces es el rostro que ejecuta las acciones previamente concebidas por gente en el Pentágono, en Wall Street y en muchos otros centros de poder que configuran lo que hoy llamamos nosotros Estados Unidos, empresas de armamento, empresas de bancos, ¿no? Que muchas veces son los que toman decisiones y que en otros casos Trump simplemente es como este rostro que junto con Netanyahu ejecutan este tipo de políticas que el doctor Jorge Alonso llama, Márgara, necroceno, un concepto nuevo que está sacando él como, como una, como una etapa más allá del antropoceno y de todas estas categorías geológicas con las que juega la doctora Esther Ceseña, etcétera, para hablar del mundo en el que son políticas de muerte frente a la supervivencia del poder que representan estas élites de capital global, ¿no? Entonces no es descabellado conectar en este reacomodo, en esta arquitectura de poder, como bien lo mencionaba también David, qué papel desempeña Gaza o Palestina y qué papel desempeñan otros movimientos, ¿no? Que aunque tienen tintes, pues sí, autoritarios, no son perfectos, ¿no? Como Hezbollah o como Hamas, sí habrían sido no sé si los únicos, pero sí de los pocos que han estado contestando con acción directa esas políticas de muerte durante muchos años y que ahora están debilitados y en riesgo de ser también sustituidos o atacados, como está sucediendo con Venezuela, con todas las tintas y verdad y matices que les queramos poner, ¿no? ¿Cómo lo ves, David? Eh, Bueno, yo creo que los matices o los condicionantes, eh, creo que lo debemos, y lo decía anteriormente la doctora Maga, lo debemos ver desde una perspectiva general y regional. Y, por ejemplo, creo que hay un factor que no nos debemos olvidar de todo ello, que es, por ejemplo, y lo has mencionado de alguna forma, Moisés, que es el factor iraní. No sé si lo estáis siguiendo o estáis viendo, por ejemplo, las numerosas protestas que está habiendo ahora mismo en Irán. La amenaza de Donald Trump de a justificar un ataque en Irán si las protestas se reprimen. Israel amenazando a actuar sobre Irán. Creo que eso puede ser un golpe mayor incluso para el panorama regional de lo que ha sido, por ejemplo, la invasión de Gaza o, por ejemplo, el derrocamiento de Bashar al-Assad en el año pasado, en 2024. Lo que sorprende de todo este panorama regional, y se ha comentado en otras charlas y, bueno, se ha comentado hoy, yo creo que es uno de los aspectos que más me sorprende y más reflexiono sobre ello, es que en otras etapas de la historia relacionadas con el conflicto entre Palestina e Israel, siempre ha habido una cierta resistencia, ha habido una cierta oposición por parte de los países árabes. Sin embargo, en esta última etapa, a pesar de los acontecimientos, a pesar de todo lo que está ocurriendo, parece que la mayor parte de los países árabes y la mayor parte de actores regionales asumen eh, esta dinámica impuesta por parte de Estados Unidos y por parte de Israel. Lo que lleva a pensar también una cuestión que era una obviedad, que es que muchos de ellos no creían a ciencia cierta en la causa palestina y que solo simplemente la instrumentalizaron cuando les interesó para ello. Entonces, es que no quiero ser, como le digo a mis estudiantes, no quiero ser pesimista, pero la verdad es que a final de año y a principios de año estoy siendo bastante pesimista. Y eso que los Reyes Magos se han portado muy bien conmigo, pero eh, el panorama la verdad es que es bastante desalentador. También tengo que decir, Ipek,
perdón por traerlo al terreno europeo, que me hace mucha gracia porque hay europeos que están descubriendo ahora términos como el colonialismo y el imperialismo, cuando parece que lo van a sufrir o lo vamos a sufrir ahora nosotros, etcétera. Ahora hay muchos que se llevan. Me resulta muy paradójico que un presidente francés como Macron hable de colonialismo. Pues, madre mía, pues cuestiones así es como es muy recurrente. Y dicho esto, porque al final ha costado mucho que la academia, no sé, tanto en México, pero ha costado mucho en la academia que, por ejemplo, para el conflicto de Palestina o Israel se pueda utilizar el término de conflicto colonial o de colonialismo. Pues parece que hay ahora algunos que están descubriendo esos términos porque comienzan a afectarnos más directamente a nosotros. Muy bien, David. No sé si hay alguien más que quisiera participar eh, antes de ir cerrando esta magnífica conversación. Charlene, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, ya antes de que te vayas, David, me gustaría, no sé si nos pudieras comentar un poquito sobre el apoyo social y popular en estos países, ¿no? Es decir, eh, nos llegan muy pocas noticias, evidentemente, ¿no? Es decir, siempre está el sesgo eh, gringo, occidental, europeo sobre lo que pasa ahí, ¿no? Y siempre se habla, pues, o se pretende, ¿no? Instalar esta imagen de homogénea, ¿no? En estos países hay represión, autoritarismo, fundamentalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú que sí estás más enterado, no sé si nos pudieras hablar un poquito como de qué está haciendo la gente de a pie, ¿no? Salen a las calles, están organizadas de cierta manera, es decir, cómo están reivindicando la causa palestina, o lo han hecho, digamos, desde antes del 23 y a partir justamente pues del genocidio, si nos pudieras decir más o menos pues qué es lo que ves, si en todos los países estos más o menos coinciden, hay puntos en común o hay unos que tienen más o menos, eh, digamos, manifestación, es decir, cómo observas tú ahí el apoyo popular, cómo se expresa y qué tipo de manifestaciones digamos, podrías destacar en los últimos 2 años, pues desde la intensificación del genocidio en Gaza. Bueno, lo primero de todo es que yo creo que en estos países las sociedades también estaban un poco alejadas o habían olvidado un poco la situación de los palestinos hasta octubre del 2023. Estaba buscando aquí porque lo tenía, pero no lo encuentro. Hay varias encuestas realizadas por algunos think tank, entre ellos, por ejemplo, el Arab Center y creo que también el Doha Institute ha hecho algunas encuestas en las que, por ejemplo, señalaban que existía en esos países un apoyo mayoritario a la causa palestina, en la que existía un rechazo mayoritario a Israel, en los que, como decía anteriormente, parecía que había habido un aumento de las simpatías hacia Irán. No encontraba ahora, lo estaba buscando, pero no encontraba ahora con respecto a Hamas. No sé si preguntaban por Hamas. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en Omán, sí que sobre todo al principio de la invasión de Gaza se produjeron manifestaciones en las que el gobierno omaní no dejó hacer a favor de Palestina. En Bahrein hubo manifestaciones contra Israel y demandando al gobierno de Bahrein la prohibición romper relaciones con Israel. En Qatar ha habido manifestaciones abiertas de apoyo a Palestina. Sin embargo, en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes sí que se ha limitado mucho las críticas a Israel, a pesar de que Arabia Saudí ha criticado abiertamente a Israel, pero de forma que no fuera controlada. En este sentido, un elemento importante que creo que ayuda a que las poblaciones árabes sean conscientes de la magnitud de lo que ha ocurrido en Gaza es, por ejemplo, la cobertura de Al Jazeera. Al Jazeera ha sido un medio de comunicación muy denostado dentro de algunos países árabes, por ejemplo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Cuando inician el boicot a Qatar en 2017, una de las condiciones que imponen para el final del boicot es, por ejemplo, cerrar la cadena Al Jazeera porque creen que da una cobertura tergiversada de sus países, etcétera, etcétera.
Sin embargo, Al Jazeera sigue siendo el principal medio de información para la mayor parte de las poblaciones árabes. Y Al Jazeera, a costa de la muerte de algunos de sus periodistas, ha sido de los pocos medios que se ha mantenido en la Franja de Gaza. Y eso ha provocado que en estas sociedades sean conscientes o sean más conscientes que, por ejemplo, sociedades occidentales de la destrucción, sufrimiento, crisis humanitaria que ha ocurrido en Gaza. Y eso provoca de nuevo lo que hablábamos anteriormente, una tensión en ocasiones con sus regímenes. Por eso vuelvo a enfatizar, por eso el príncipe Mohammed bin Salman aparentemente le dijo en noviembre del 2025, hace 2 meses, a Donald Trump, no es el momento. No es el momento de reconocer a Israel. No es el momento porque son conscientes de que sus sociedades están muy sensibilizadas, ahora mismo, muy sensibilizadas con lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza. Muchas gracias, David. Muy bien. Bueno, colegas, pues yo les invito a seguir el tema que nos ha compartido David, que es un componente pues muy importante para el desarrollo político de la situación en Palestina. Eh, Les agradezco mucho nuevamente por haber estado aquí en esta sesión. A David, de corazón, David, muchas gracias por tu tiempo, por haber preparado, por estar con nosotros. Como siempre, a la doctora Millán, a mis colegas, la doctora Bundis, todos los que están aquí, por su acompañamiento de siempre. Y, y- y bueno, la siguiente sesión están todos cordialmente invitados para el día 22. El día 22 de enero nos acompaña la doctora Nofret, que muchos de ustedes conocen, Fred Hernández. Nos va a hablar del periodismo, una de las dos sesiones que vamos a tener de periodismo en el seminario, la va a impartir la doctora Nofret el día 22. La otra la impartirá la doctora Loreley del SOAS, que también amablemente se apuntó. David, no nos queda más que agradecerte nuevamente esta participación. Nos dejas tu contacto para seguir charlando y seguir intercambiando ese tipo de cosas. No le pierdan la pista a lo que está pasando en Venezuela, como bien comentó la doctora Millán. Es una etapa, yo pienso que desde el fin de la Guerra Fría, una etapa de las más sombrías que ha estado experimentando América Latina de los últimos tiempos con el imperialismo estadounidense, tal como lo va a experimentar, espero que no, pero tal como lo plantea David, tal como lo va a experimentar Europa con Groenlandia y de otra forma, pero que tiene que ver con el mismo ambiente político que estamos viviendo en este ambiente reaccionario, ¿no? Del poder global. Doctora Millán, no sé si usted quiere decir algo más al respecto. Agradecer nada más a David, muchas gracias, David, porque complementas pues la complejidad de todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues a seguirle. Como dicen por acá, falta lo que falta. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias de nuevo, como decía al principio, por este tipo de iniciativas, por generar estos espacios, iba a decir, de reflexión y de debate. Y sé que suenan muy. No quiero parecer esas tazas de coaching y de Mr. Wonderful, pero bueno, intentaremos ser un poco optimistas dentro de lo que cabe, porque en estas circunstancias el optimismo es de lo poco que nos queda para sobrevivir cada día. Así que nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras y nos vemos, espero que os pueda ver pronto por Madrid. Gracias, David. Acuérdense que están Gracias. cordialmente invitados al resto de las sesiones. Nos vemos el día 22 y con mucho afecto les mando un fuerte abrazo. Gracias a Gracias, todos y a todas. Gracias, David. Hasta pronto. gracias. Adiós.